Abrimos este top con un tema fascinante, y es, desgraciadamente en la actualidad, algo muy común que se da en todos los ámbitos de la vida social, y es las consecuencias que tiene sobre la mente humana el sentimiento del rechazo. Estos son dolores que no se ven, que no sangran ni dejan cicatrices, pero que desgarran con una precisión casi quirúrgica la autoestima de un individuo. Son heridas que no requieren bisturí, ni impacto, ni fractura. Bastan unas pocas palabras: no quiero verte más, ya no encajas aquí, no te necesitamos. Frases como esas tienen el poder de fracturar algo mucho más delicado que un hueso, la estructura emocional del ser humano. Y lo más inquietante es que, para el cerebro, el rechazo social es tan real y tan doloroso como una lesión física. Durante años, la psicología abordó el sufrimiento social como una experiencia simbólica o emocionalmente molesta, pero sin consecuencias tangibles. Sin embargo, con el desarrollo de las neurociencias, esa visión cambió drásticamente. Hoy sabemos que el rechazo activa las mismas regiones cerebrales que se encienden cuando sentimos dolor físico, particularmente la corteza cingulada anterior dorsal y la ínsula anterior. Dicho de otro modo, ser excluido, ignorado o despreciado duele en el cuerpo, aunque no haya ninguna herida visible. Uno de los estudios más famosos en este campo fue conducido por la psicóloga Naomi Eisenberg en la Universidad de California, Los Ángeles. Utilizando resonancia magnética funcional, Eisenberg hizo que un grupo de participantes jugara un simple juego virtual de lanzamiento de pelota con otros dos jugadores, quienes en realidad eran simulaciones controladas por el equipo de investigación. Al principio, el jugador era incluido. Luego, sin explicación, los otros dos dejaban de pasarle la pelota. A pesar de lo trivial del juego, la exclusión provocó una respuesta cerebral inmediata, idéntica a la que se observa cuando una persona experimenta dolor físico moderado, como quemarse la mano o golpearse el pie. ¿Por qué sucede esto? La explicación evolutiva es tan lógica como escalofriante. Durante miles de años, la pertenencia a un grupo fue esencial para la supervivencia humana. Ser rechazado del grupo implicaba quedarse sin protección, sin alimento, sin alianza, sin refugio. El cerebro desarrolló entonces un sistema de alarma. El dolor social, un mecanismo diseñado para avisarnos que estábamos siendo desconectados del colectivo. El mismo sistema de alarma que se activa cuando nos herimos físicamente, se encendía cuando percibíamos que estábamos en peligro de aislamiento. Lo verdaderamente perturbador es que este mecanismo sigue activo hoy, incluso en contextos donde nuestra supervivencia no depende directamente del grupo. Una discusión con tu pareja, ser ignorado en una reunión, perder seguidores en redes sociales, ser bloqueado por alguien, o incluso no recibir respuestas a un mensaje importante, puede disparar una experiencia cerebral dolorosa, idéntica a la de una lesión física leve o moderada. Lo que esto implica es profundo. El dolor emocional no es menos real que el físico. No se trata de dramatismo o fragilidad emocional. Se trata de neurocircuitos que fueron diseñados para protegernos del exilio. Es por eso que el rechazo puede llevar a trastornos tan graves como la depresión, la ansiedad, la agresión o incluso conductas suicidas. Cuando alguien es sistemáticamente excluido, ignorado o humillado, no solo se daña su autoestima, se activa un sistema de dolor crónico dentro del cerebro, y como todo dolor crónico, tiene efectos devastadores en la salud mental y física. Estudios recientes muestran que medicamentos como el paracetamol, utilizado para calmar el dolor físico, también pueden reducir temporalmente el dolor por rechazo social. Este dato, lejos de ser anecdótico, refuerza la conexión biológica entre ambos tipos de sufrimiento. El dolor de corazón roto, la angustia de la soledad, la desesperación por no sentirse aceptado, no son metáforas. Son procesos neurológicos reales y mensurables. Pero lo más inquietante es cómo esta información ha sido utilizada por sistemas sociales, educativos y hasta militares para controlar, castigar o destruir la voluntad humana. El aislamiento deliberado, como en celdas de confinamiento solitario o castigos silenciosos en grupos sociales, se convierte en una forma de tortura emocional, invisible, legal y muchas veces ignorada. En un mundo hiperconectado, donde todo gira en torno a la validación social,
Los mecanismos de inclusión y rechazo están más presentes que nunca. Un me gusta puede aliviar la ansiedad de la exclusión. Un silencio prolongado puede detonar recuerdos de abandono infantil. Estamos programados para sentir que pertenecer es sinónimo de vivir, y que ser rechazado es casi equivalente a estar herido de muerte, aunque nadie lo vea. El rechazo duele en lo profundo del cerebro, y su dolor no es simbólico, es real. Quizás, el mayor desafío de nuestra especie no sea la supervivencia física, sino la necesidad insaciable de pertenencia. Y cuando ésta se rompe, duele tanto como si nos partieran por dentro. Hay un rincón en la mente humana del que casi nadie habla. Un lugar silencioso, inquietante, donde surgen pensamientos tan absurdos, agresivos o inmorales que asustan incluso al más equilibrado. Nadie está exento. Y lo más perturbador de todo es que no puedes evitar que aparezcan. Una imagen rápida, una frase inapropiada, un impulso sin razón. Pensamientos que no pediste, que no deseas, y que sin embargo emergen como si alguien más los hubiese sembrado dentro de ti. ¿Y si empujo a esta persona frente al tren? ¿Y si grito en medio del funeral? ¿Y si suelto el volante del auto ahora mismo? La ciencia les ha puesto nombre: pensamientos intrusivos. Se trata de ideas involuntarias, no deseadas y a menudo violentas, sexuales, inmorales o socialmente inaceptables. No reflejan deseos reales, ni intenciones ocultas. Son simplemente eso, intrusos. Sin embargo, su sola aparición genera miedo, culpa, vergüenza. ¿Qué clase de persona soy por imaginar algo así? Aquí es donde la psicología ofrece una respuesta desconcertante pero liberadora. Todos los seres humanos tienen pensamientos intrusivos. Absolutamente todos. No importa su religión, nivel de educación, estabilidad emocional o valores morales. La diferencia entre una mente sana y una mente en conflicto no es la presencia de esos pensamientos, sino la forma en que se interpretan y se manejan. La mente humana genera miles de pensamientos al día, y muchos de ellos son automáticos, aleatorios y sin sentido. Son como burbujas que suben a la superficie sin dirección, muchas veces alimentadas por el miedo, la ansiedad o incluso por la prohibición. Paradójicamente, mientras más intentas no pensar en algo, más fuerza le das. Este fenómeno se conoce como efecto rebote mental, descrito por el psicólogo Daniel Wegner. Si te digo no pienses en un oso blanco, ya lo estás imaginando. Lo mismo ocurre con los pensamientos agresivos o inmorales. El solo hecho de etiquetarlos como prohibidos o peligrosos hace que el cerebro los marque como relevantes y los repita. Así funciona el sistema de vigilancia mental. El problema no es el pensamiento en sí, sino la interpretación catastrófica que hacemos de él. Una madre amorosa puede tener la imagen repentina de lastimar a su bebé. Un sacerdote puede imaginarse blasfemando en plena misa. Un joven puede pensar en cometer un crimen absurdo. Y sin embargo, ninguno de ellos desea hacerlo. El pensamiento viene solo, y se va solo. Si no se le da poder, desaparece como llegó. Pero cuando se lo analiza, se lo teme, se lo juzga, se vuelve un ciclo. Es entonces cuando aparece el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, particularmente en su forma más silenciosa, el TOC puro, donde los rituales no son visibles, sino mentales. La persona se convierte en su propio juez, vigilando cada pensamiento, buscando pruebas de su locura o maldad, temiendo perder el control. Este es uno de los secretos más oscuros de la mente humana. Puede volverse tu carcelera, tu enemiga, tu acosadora interna. Y lo hará sin previo aviso. Lo más inquietante es que muchos de estos pensamientos intrusivos se relacionan con los temas que más valoramos: la vida, la moral, el control, la seguridad. Cuanto más importante sea algo para ti, más probable es que tu mente genere una imagen que lo ataque. No porque lo desees, sino porque el cerebro explora constantemente los límites de lo posible, incluso en formas inaceptables. Desde una perspectiva evolutiva,
Estos pensamientos podrían haber tenido funciones adaptativas: prever amenazas, ensayar respuestas a situaciones extremas, cuestionar tabúes sociales para reforzar normas. Pero en la vida moderna, donde todo se interpreta en clave moral o patológica, estos mecanismos se convierten en fuentes de angustia. Hay algo profundamente humano en este fenómeno: la lucha interna entre la sombra y la luz. Carl Jung ya lo advertía cuando hablaba del lado oscuro de la psique. No es el mal lo que nos destruye, sino el rechazo absoluto a reconocer que podría habitar dentro de nosotros. Aceptar que la mente genera pensamientos desagradables, sin identificarnos con ellos, es un acto de madurez y salud mental. No somos lo que pensamos. Somos lo que elegimos hacer con lo que pensamos. La verdadera amenaza no son las ideas absurdas que cruzan la mente en un segundo. La verdadera amenaza es creer que por tenerlas, estamos rotos. Porque cuando le temes a tu propia mente, ella gana poder. Y eso sí puede llevarte a la locura. Lo que mora en el tercer puesto de este top es una de las ideas más siniestras de la psicología humana y es algo que a más de uno le llenara de interrogantes cuando esté por apoyar su cabeza en la almohada para dormir. ¿Crees que eres tú quien toma tus decisiones en tu día a día? ¿Qué eliges con plena conciencia qué comer, qué persona amar y qué camino seguir? ¿Piensas que tienes el timón de tu vida firmemente en las manos? No estés tan seguro, pues la ciencia tiene una noticia inquietante para ti. La mayoría de tus decisiones no las tomas tú, conscientemente. Y cuando decimos tú, nos referimos a esa voz interna que se cree racional, libre y autónoma. Esa que narra tu vida como si todo tuviera sentido. Pero detrás de ella, en las sombras de tu mente, hay un sistema mucho más antiguo, silencioso e implacable: el inconsciente. Durante siglos, se creyó que el ser humano era un agente racional, dueño de su voluntad. Pero investigaciones modernas en neurociencia y psicología han revelado lo contrario. Experimentos pioneros, como los realizados por Benjamin Libet en los años 80, demostraron que el cerebro comienza a preparar una acción hasta 7 segundos antes de que seas consciente de querer hacerla. En su estudio, se pidió a los participantes que presionaran un botón en el momento que ellos decidieran. Mientras tanto, se medía la actividad cerebral. Sorprendentemente, el impulso neuronal aparecía antes de que la persona decidiera presionar el botón. Esto sugiere algo escalofriante. La decisión ya estaba tomada antes de que tu conciencia interviniera. ¿Qué significa esto? Que la mente consciente, esa parte de ti que analiza, justifica y racionaliza, no es la autora de la mayoría de tus acciones, sino más bien una narradora que llega tarde. Como un comentarista que explica una jugada que ya ocurrió, pero que cree haberla diseñado. El psicólogo social Jonathan Haidt lo ilustró con una metáfora precisa: la conciencia es como un jinete montado sobre un elefante. El jinete cree que dirige al animal, pero en realidad va corrigiendo el rumbo para no caerse. El elefante, el inconsciente, es quien tiene la fuerza y la dirección. Tomas decisiones por instinto, por emoción, por asociaciones invisibles, por impulsos codificados en lo más profundo de tu biología. Y luego, racionalizas el porqué. Esto se ve claramente en el ámbito del consumo. En los supermercados, el 95% de tus elecciones no las realiza tu parte lógica. Colores, olores, ubicación de los productos, música ambiente. Todo está diseñado para manipular las decisiones que crees que estás tomando libremente. Y lo mismo ocurre en política, en redes sociales, en relaciones personales. Tu mente inconsciente se guía por reglas primitivas: familiaridad, miedo, atracción, prejuicio, asociación emocional. La lógica viene después, como una coartada elegante. Incluso en decisiones complejas, como cambiar de ciudad, dejar a una pareja o elegir una carrera, lo que parece ser una elección racional muchas veces es la punta de un iceberg emocional, construido por años de experiencias, traumas, deseos y patrones invisibles. El psicoanálisis lo advirtió mucho antes que la neurociencia.
Freud sostenía que el yo consciente era apenas una isla flotando en un océano de pulsiones inconscientes. Y que, lejos de ser dueños de nosotros mismos, éramos esclavos de lo que no sabíamos que sabíamos. Lo perturbador no es solo que el inconsciente elige por ti. Lo verdaderamente inquietante es que lo hace con tanta sutileza que tú crees que decidiste libremente. Esto tiene implicaciones profundas. ¿Somos responsables de nuestras decisiones si no las elegimos del todo? ¿Qué parte de nuestra vida es realmente libre y qué parte es programación automática? La psicología cognitiva ha identificado cientos de sesgos, atajos mentales, que distorsionan nuestras elecciones. Desde el sesgo de confirmación, buscar solo lo que ya creemos, hasta el efecto halo, asumir que alguien atractivo es también inteligente, pasamos la vida creyendo que decidimos por lógica cuando en realidad decidimos por sesgos, emociones e impulsos preconscientes. Incluso cuando cambiamos de opinión, muchas veces ese cambio ha sido preparado internamente sin que lo notemos. La exposición repetida a ciertas ideas, el desgaste emocional, o simples asociaciones inconscientes pueden reprogramar nuestras decisiones futuras sin una sola conversación racional. Pero esto no significa que estamos condenados al automatismo. Lo inquietante no es que el inconsciente elija por nosotros, sino que no sepamos que lo hace. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para adaptarse al sufrimiento. Puede reconstruirse después de una pérdida, levantarse tras un trauma, reinventarse tras el caos. Pero hay heridas tan profundas, tan intolerables, que la mente no puede procesarlas como una sola identidad. Entonces ocurre algo tan perturbador como fascinante. El yo se rompe y nacen otros. Y su nombre es trastorno de identidad disociativo. Durante mucho tiempo se le conoció como trastorno de personalidad múltiple, una etiqueta que provocó confusión, escepticismo y malentendidos, alimentados por representaciones distorsionadas en películas y series. Sin embargo, la ciencia ha dejado claro que este trastorno existe, y que es uno de los mecanismos más extremos que la mente puede activar cuando ha sido sometida a un trauma prolongado e insoportable, especialmente en la infancia. Lo que en realidad ocurre no es una posesión, ni un espectáculo. Es algo mucho más humano y doloroso. El yo se fragmenta porque mantenerse unido se vuelve demasiado peligroso. El trastorno de identidad disociativo, o por sus siglas, TID, se forma, en la mayoría de los casos, como una respuesta adaptativa al abuso crónico, físico, emocional o sexual, en etapas tempranas del desarrollo. Cuando un niño se ve expuesto repetidamente a situaciones traumáticas sin posibilidad de escape, y sin una figura segura que lo contenga, su mente no tiene otra opción más que dividir su conciencia para protegerse. No puede huir físicamente. Entonces escapa hacia adentro. En lugar de recordar un abuso intolerable, lo encapsula. En lugar de enfrentarlo como una sola identidad, lo distribuye entre múltiples estados mentales. Estos fragmentos de identidad no son simples roles ni máscaras. Son entidades psicológicas internas con nombres, edades, voces, estilos, recuerdos y funciones distintas. Algunas se encargan del dolor, otras de la defensa, otras de mantener la apariencia funcional ante el mundo. Y lo más inquietante, muchas veces no saben que las otras existen. Para la persona que vive con este trastorno, el día a día puede sentirse como si su conciencia se apagara por momentos, o como si alguien más hubiera tomado decisiones en su lugar. Puede encontrar objetos que no recuerda haber comprado, conversaciones que no recuerda haber tenido, o heridas que no sabe cómo aparecieron. Algunos alter, como se llama a estas identidades internas, pueden ser niños asustados. Otros, adultos agresivos. Algunos incluso se oponen a que el yo principal recuerde lo que ha vivido. La neurociencia ha comenzado a observar estos fenómenos con herramientas más objetivas. Escáneres cerebrales muestran patrones de actividad distintos entre una identidad y otra, como si realmente se tratara de cerebros diferentes compartiendo un mismo cuerpo. Es la mente haciendo lo imposible por seguir viva, aun cuando no puede seguir siendo una sola.
Desde fuera, puede parecer incomprensible. ¿Cómo puede una mente dividirse así? Pero desde dentro, para quien ha vivido un infierno temprano, fragmentarse es una forma de seguir existiendo sin ser destruido por completo. Es un mecanismo de defensa llevado al extremo. Donde otros se quiebran emocionalmente, estas personas se fragmentan funcionalmente. El TID es uno de los trastornos más difíciles de identificar porque se oculta detrás de síntomas diversos: depresión, ansiedad, despersonalización, insomnio, flashbacks, voces internas. Y también porque quienes lo padecen han aprendido a ocultarlo como un acto reflejo de supervivencia. El proceso terapéutico en estos casos no busca eliminar a las identidades, ni forzarlas a integrarse a la fuerza. Busca comprenderlas, escucharlas, acompañarlas y poco a poco construir un puente entre ellas. Solo cuando cada parte se siente segura, validada y reconocida, el sistema puede empezar a sanar. Porque al final, todas las identidades no son otra cosa que versiones de una misma alma rota, intentando encontrar sentido en medio del caos. Este fenómeno psicológico no solo nos habla del dolor humano. También nos revela la fuerza impresionante de la mente para adaptarse, incluso cuando eso implique dividirse en pedazos. La disociación es un grito silencioso, un mecanismo invisible, una muestra de que el trauma no siempre se grita. A veces, se disfraza de normalidad mientras el yo se esconde en habitaciones internas con la puerta cerrada. Vamos llegando casi al final y la cosa se pone cada vez más inquietante, casi rayando lo paranormal y tenebroso. Hay algo inquietante en la mirada sostenida. No en el simple acto de ver, sino en ese instante incómodo, prolongado y silencioso en el que los ojos de dos personas se entrelazan sin distracción, sin desvíos, sin escape. En esa conexión cruda, sin palabras, puede pasar algo que desafía toda lógica. La percepción comienza a desmoronarse y lo que creías conocer como realidad se transforma. No se trata de una experiencia mística, ni de una alucinación inducida por drogas, ni de una ceremonia chamánica. Es un fenómeno científicamente documentado. El psicólogo italiano Giovanni Caputo, de la Universidad de Urbino, descubrió que mirar fijamente a los ojos de otra persona durante solo 10 minutos, en silencio y sin moverse, puede provocar distorsiones visuales intensas, despersonalización y hasta alucinaciones. El experimento fue sencillo, pero sus resultados, profundamente perturbadores. Caputo reunió a varios voluntarios, los sentó frente a frente en una habitación tenue, y les pidió que se miraran a los ojos sin hablar ni moverse durante 10 minutos. Lo que sucedió después dejó a muchos conmocionados. Más del 90% de los participantes reportó ver el rostro del otro deformarse. Algunos dijeron que la cara del compañero se convertía en la de un animal, un monstruo o un ser completamente desconocido. Otros aseguraron ver su propio rostro reflejado en el del otro, como si hubieran intercambiado identidades. Algunos incluso experimentaron una sensación de disociación, como si ya no estuvieran presentes en su cuerpo o como si la realidad se hubiera disuelto. La explicación, aunque basada en procesos neurológicos, no es menos inquietante. Lo que ocurre es una forma de desadaptación perceptiva. El sistema visual humano está diseñado para detectar movimiento, cambio, estímulos constantes. Cuando fijamos la vista durante mucho tiempo en un solo punto, en este caso, el rostro de otro, el cerebro entra en un estado de privación sensorial parcial. Como respuesta, comienza a completar la imagen con datos internos, recuerdos, símbolos inconscientes. La percepción empieza a deformarse, alimentada por el contenido emocional y psicológico del observador. Es como si el cerebro, privado de estímulos nuevos, abriera la puerta a su propio material oculto. Y ese material puede ser bello, pero también profundamente oscuro. Este fenómeno no solo ocurre en contextos controlados. Ha sido descrito por soldados en combate, prisioneros en celdas de aislamiento y personas en estados de meditación intensa o privación sensorial. En todos los casos, la mente comienza a proyectar su contenido interno sobre el exterior.
La línea entre lo que ves y lo que imaginas se vuelve borrosa. Pero lo que hace este experimento especialmente perturbador es que ocurre mirando a otro ser humano. Porque mirar a otro durante tanto tiempo no solo revela lo que hay en su rostro, revela lo que hay en ti. El otro se convierte en un espejo que refleja tus miedos, tus deseos, tus heridas. Y en esa fusión silenciosa de miradas, el sentido de individualidad puede disolverse. Este estado se relaciona también con fenómenos más amplios, como la despersonalización y la desrealización, donde la persona siente que su cuerpo no le pertenece o que el mundo es irreal, como un sueño. Son experiencias comunes en trastornos de ansiedad severa, traumas o incluso en prácticas espirituales intensas. El hecho de que una simple interacción visual pueda desencadenar este estado nos habla de la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. Vivimos convencidos de que lo que vemos es lo que es. Que nuestros sentidos nos conectan de forma fiable con el mundo exterior. Pero basta con mirar a alguien durante 10 minutos para que esa certeza se tambalee. Descubrimos que la percepción no es una ventana clara, sino un espejo deformante. Y lo que vemos no siempre está allá afuera. Muchas veces, está aquí adentro. Existe una forma de muerte silenciosa, que no deja huellas visibles, que no responde a ninguna enfermedad física, que desconcierta a los médicos y que desafía toda lógica clínica. Es una muerte que no proviene del cuerpo, sino de la mente. Y aunque parezca imposible, ha sido documentada en campos de prisioneros, hospitales psiquiátricos, zonas de guerra y culturas indígenas. Se la conoce como muerte psicógena o síndrome de abandono. Es la evidencia más perturbadora de que, bajo ciertas condiciones extremas, la mente humana puede apagarse por decisión propia y llevarse al cuerpo con ella. Este fenómeno ha sido estudiado desde mediados del siglo XX, particularmente en contextos donde el sufrimiento emocional supera toda capacidad de afrontamiento. Personas aparentemente sanas, sin signos de enfermedad grave, comienzan a dejar de comer, de hablar, de moverse. Primero, se aíslan. Luego, pierden la voluntad de actuar. Poco a poco, su sistema nervioso comienza a desacelerar funciones básicas, como si una orden interna estuviera diciéndole al cuerpo, ya no hay razón para seguir. Y lo más escalofriante, si no se interviene a tiempo, el cuerpo colapsa sin explicación fisiológica aparente. Uno de los casos más famosos ocurrió en campos de prisioneros durante la Guerra de Corea, y también en los gulags soviéticos. Prisioneros sin heridas mortales, sin enfermedades graves, simplemente se recostaban, miraban al vacío, y morían en cuestión de días. Los médicos de los campos no podían explicarlo. Las autopsias no revelaban causas concluyentes. La muerte era real, pero no tenía origen físico. Este proceso ha sido descrito por algunos investigadores en 5 etapas progresivas. Tener un retiro social extremo, donde la persona comienza a desconectarse del mundo. Padecer de apatía absoluta, donde ya no se responde a estímulos externos ni se muestra interés por nada. La llamada abulia o fatiga de la voluntad, pérdida total de iniciativa, incluso para moverse, comer o hablar. La llamada acinesia psíquica, que es cuando el cuerpo entra en un estado casi catatónico, y que culmina con la muerte, sin explicación médica clara, pero con signos de colapso orgánico. No se trata de suicidio consciente. No hay intención directa de morir. Lo que ocurre es más sutil, más inquietante. Es como si la mente, al perder toda esperanza, soltara el cuerpo. Y el cuerpo, sin el impulso vital que lo sostiene, cae como un árbol muerto por dentro. En contextos tribales, algunos chamanes han descrito casos similares con otro nombre: pérdida del alma. En comunidades indígenas del Amazonas, por ejemplo, se cree que un trauma intenso puede hacer que el alma abandone el cuerpo, y que si no se recupera a tiempo, la persona muere físicamente. Aunque estas interpretaciones sean simbólicas, lo cierto es que coinciden con lo que la ciencia ha comenzado a observar. El vínculo entre mente, alma y cuerpo es más profundo y frágil de lo que creemos.
La neurociencia moderna intenta explicar este fenómeno desde la perspectiva del sistema nervioso autónomo. Cuando una persona experimenta un trauma extremo y prolongado, puede activar una respuesta conocida como colapso parasimpático, donde todas las funciones vitales comienzan a disminuir como si el cuerpo entrara en modo de apagado. Pero a diferencia del desmayo, esta desconexión no es momentánea, sino progresiva y terminal. Lo que lo hace aún más aterrador es que la voluntad, o su ausencia, puede tener el poder de matar. Cuando la mente decide que no hay futuro, que no hay salida, que no hay sentido, puede enviar señales bioquímicas al cuerpo que alteran el sistema inmunológico, hormonal y nervioso. Este hecho pone en jaque una de nuestras creencias más profundas, que la vida depende del corazón, de los pulmones, de los órganos. Pero, ¿qué pasa cuando la voluntad de vivir se rompe? ¿Qué ocurre cuando la mente, sin una sola bala, sin una sola herida, le dice al cuerpo que ya no tiene por qué seguir? El síndrome de abandono nos recuerda que el ser humano no muere solo por enfermedades, accidentes o violencia externa. También puede morir por dentro, en silencio, lentamente, sin un solo grito. Y lo más perturbador, nadie lo nota hasta que ya es demasiado tarde.